Buenas tardes, mi nombre es Ana Teput y el día de hoy voy a hablar acerca de la biorremediación de suelos contaminados por aceite vegetal usado. La contaminación del ambiente se produce por la incorporación de cualquier tipo de energía, organismo o sustancia que afecta las características de los ecosistemas, modificando negativamente sus propiedades y su capacidad para asimilarlas o degradarlas. Su entrada se realiza como consecuencia de las actividades antropogénicas, aunque también se pueden producir de forma natural. De manera general, los contaminantes se clasifican en orgánicos e inorgánicos. Entre los contaminantes orgánicos se encuentra el aceite vegetal usado. Este es un triglicérido extraído de una planta. Este se genera durante la cocción y principalmente la fritura de alimentos, donde se modifican sus características organolépticas y fisicoquímicas debido a las altas temperaturas a las que es sometido. Si es vertido al suelo, tiene graves consecuencias ya que destruye el humus o la capa superficial del suelo. Esta capa es rica en residuos orgánicos que provienen de la descomposición de los microorganismos y organismos benéficos como hongos y bacterias, y destruye esta capa ya que recubre el suelo de una película impermeable. Impide el paso del aire al suelo generando anoxia. Esto quiere decir que se da una ausencia de oxígeno y por ende mueren microorganismos aerobios del suelo y produce daños a la raíz de la planta que pueden verse reflejados en los frutos de la planta. Otro efecto negativo es que afecta la fertilidad del suelo al alterar su actividad biológica y química, imposibilitando el suelo para procesos de cultivo. Relativamente poca cantidad de contaminante puede afectar grandes cantidades de suelo. Son capaces de afectar de forma negativa a las comunidades que se desarrollan sobre ellos y pueden pasar a lo largo de las redes tróficas produciendo riesgo incluso en la salud de las personas. La técnica de biorremediación fue inventada por un ingeniero de petróleo llamado George Robinson, mientras se desempeñaba como ingeniero petrolero o asistente del condado de Santa María, California. La biorremediación es el uso de microorganismos, plantas u hongos para mejorar la conversión de desechos y contaminantes ambientales dañinos en sustancias inofensivas y no tóxicas. Entre los tipos de biorremediación está la fitorremediación. La fitorremediación es un conjunto de tecnologías que reduce in situ o ex situ la concentración de diversos compuestos a partir de procesos bioquímicos realizados por la planta y microorganismos asociados a ellos. Utiliza la planta para remover, reducir, transformar, mineralizar, degradar, volatilizar o estabilizar contaminantes. Se ha identificado una amplia diversidad de especies que se emplean para este fin. Algunas de ellas, debido a su gran capacidad para acumular metales pesados, reciben el nombre de hiperacumuladoras. Esta tecnología se hace más efectiva a través de la manipulación genética, lo que mejora la capacidad de remediación de las plantas. Se han diseñado especies vegetales con una mayor capacidad de degradación de contaminantes orgánicos o de acumulación de metales pesados. Algunas plantas genéticamente modificadas están adaptadas específicamente para la fitorremediación de cadmio, mercurio o bifenilos policlorados, entre otros. Como objetivo se tiene, en el general, biorremediar suelos contaminados con aceite vegetal usado, usando el método de fitorremediación por absorción de contaminante mediante la observación de crecimiento de la flor de aurora. Y como específico, se tiene monitorear el proceso de crecimiento de la flor de aurora en suelos contaminados con aceite vegetal usado, con dos tipos diferentes de suelos, un suelo sin compost y el otro con compost, midiendo las variables de altura. Los materiales y métodos. Los reactivos utilizados para este proyecto fueron 1 kilogramo de suelo traído de Aguas Frías, Antioquia, con y sin compost, donde 3 kilogramos eran sin compost y 3 kilogramos eran con compost, para un total de 6 kilogramos de suelo, 3 semillas de flor de aurora para cada una de las 6 macetas utilizadas, con un total de 18 semillas, 100 mililitros de aceite vegetal usado para cada maceta, con un total de aceite vegetal usado de 600 mililitros de aceite y agua, aplicados al suelo una vez por día.
Los equipos utilizados para realizar este proyecto fueron macetas de plástico color café, balanza casera y una jeringa. También una regla. El tratamiento consistió en un control original contaminado y 2 tratamientos también contaminados para cada tipo de suelo. Un suelo con compost y otro sin compost, para un total de 2 controles, o sea, originales, y 4 tratamientos. La duración del experimento se dio con una fecha de iniciación del 25 de febrero del 2021 y una finalización del 16 de mayo del 2021. El experimento tuvo una duración de 80 días. El diseño experimental de este proyecto se basó en determinar para las macetas con las semillas sembradas en el suelo contaminado las variables que afectan al proceso. Para la maceta con nombre original se usó suelo sin compost, 100 mililitros de contaminante y 3 semillas de flor de aurora. Se hicieron 2 réplicas de este. También se basó en determinar para las macetas con las semillas sembradas en el suelo contaminado las variables que afectan al proceso. Para la maceta con nombre original compost se utilizó suelo con compost, 100 mililitros de contaminante y 3 semillas de flor de aurora. Se hicieron 3 réplicas de este. Para monitorear los indicadores que son importantes en este proceso y hacer un análisis para sacar ciertas conclusiones del proceso, debo determinar las variables que influyen y para eso es necesario saber qué variables son las de entrada y qué variables son las que me puedan resultar al final del proceso o variables de salida. En este proyecto, las variables de entrada para la maceta con nombre original fueron 1 kilogramo de suelo sin compost, 100 mililitros de contaminante de aceite vegetal usado y 3 semillas de flor de aurora. Durante el proceso se generan otro tipo de variables llamadas variables controlables y no controlables. En este caso, las variables que se pudieron controlar fueron el peso del suelo, 1 kilogramo, y las variables incontrolables fueron el sol y el tiempo. Para la maceta de nombre original con compost se utilizó 1 kilogramo de suelo con compost, 100 mililitros de contaminante de aceite vegetal usado y 3 semillas de flor de aurora. En este caso las variables de entrada, salida, controlables y no controlables fueron las mismas para las 6 macetas. Los resultados de altura del experimento arrojaron los datos que se muestran en la figura 1. Esta es la primera toma de altura de la planta en milímetros y es el comparativo entre el suelo original sin y con compost, el tratamiento 1 y tratamiento 2. Estos datos muestran las variables de altura en milímetros, en donde se evidencia que el suelo sin compost había arrojado para estas fechas mejor crecimiento para la planta. Se pudo analizar que a pesar de que las condiciones de las plantas fueron las mismas para las 6 macetas con la flor de aurora, en la primera toma de altura, hecha el 16 de marzo del 2021, arrojaron que las que tenían el suelo sin compost tenían una altura superior que las plantas que sí estaban sembradas en el suelo con compost, lo que no es habitual puesto que el compost se caracteriza por mejorar el estado del crecimiento de las plantas. Los resultados de altura del experimento arrojaron los siguientes datos. En la figura 2 se hace la segunda toma de altura de la planta en centímetros y se hace el comparativo entre el suelo original sin y con compost, tratamiento 1 y tratamiento 2. Estos datos muestran las variables de altura en centímetros, en donde se evidencia que el suelo con compost había arrojado para estas fechas mejor crecimiento para la planta debido a que el compost se caracteriza por su alta cantidad de nutrientes, mejorando la estructura del terreno, en este caso del suelo, y reduciendo su velocidad de erosión, gracias a que permite aumentar la retención de agua. Asimismo, estimula la actividad de microorganismos, consiguiendo que el rendimiento de los cultivos sea mucho mayor. Como conclusiones, se concluye que la contaminación del suelo con aceite vegetal es una problemática ambiental debido a que este contaminante orgánico tiene la capacidad de destruir la capa superficial del suelo debido a que forma una película impermeable impidiendo el paso del aire al suelo y afectando así su fertilidad al alterar su actividad biológica y química. Se concluye que la planta de flor de aurora puede crecer en ambientes contaminados con una dosis de 100 mililitros por cada kilogramo de suelo de aceite vegetal usado. Sin embargo, el crecimiento de la planta es pobre, ya que crece una planta débil según la percepción de vista.
Se concluye que los problemas de contaminación que existe actualmente pueden resolverse por medio de tecnologías ambientales amigables, como es el caso de la fitorremediación, debido a la capacidad de las plantas quienes pueden absorber, metabolizar, acumular, estabilizar o volatilizar contaminantes orgánicos y no orgánicos o inorgánicos. En esta diapositiva se encuentran las referencias utilizadas y ya, muchas gracias.